onda, familia de Código 8? Bienvenidos a un nuevo episodio, una cápsula más aquí en tu canal. Mi nombre es Denise Aguiarte. Hola, por supuesto que tenemos un especialista más. Hoy me acompaña la psicóloga María Rodríguez Amador. Marichuy para los compas. Así es, hola. Sabemos la nueva dinámica en la que platicamos de las letras de canciones que nos gustan, que nos apasionan, que hemos dedicado, que queremos dedicar o que pues nada más ahí no la traemos sonando en la cabeza. En esta ocasión el temazo diría yo, Segundos Platos del grupo Morat. Morat, si estás viendo esto, I love you. Bueno, esta canción se desprende de su nuevo disco, Si ayer fuera hoy. Empezamos un poquito medio drástico porque la canción dice: tocaste mi mano y no fue por error. Sé tus intenciones, no hay que aparentar. Ahí suena como que están como en la conquista, ¿no, Marichuy? Como que apenas estamos viendo ver que cuando dice, aunque muera por un beso, sé que tú solo estás buscando un beso que cure la herida que dejó alguien más. El famoso clavo que saca otro clavo, amigos. Casi no suena, es algo, una frase que no, algo que no pasa. Pero ¿por qué solemos ser estos clavos, Marichuy? O sea, yo, Denise, de repente quiero estar con alguien, obviamente quiero ser su prioridad. Me imagino que cuando está haciendo el clavo que saca otro clavo, esa prioridad no existe. ¿No? Y pasa, si yo soy la persona que busca otro clavo, pues puede ser por mí, es miedo, pues, pero es miedo a la soledad o a veces por venganza, a veces por orgullo. Y si yo soy la persona, el clavo de alguien más, también es preguntarme cuáles son mis límites, qué pasa con mi autoestima, qué pasa con mi confianza, qué pasa con mi seguridad, con mi responsabilidad para que yo pueda aceptar que eso suceda. De repente nos pasan muchas cosas, pero nos queremos hacer pedazos, ¿no? Voy a contar la historia de la amiga de la vecina, en la que pues la persona le gustaba y le gustaba bastante, pero sabía que ahí no era, o no es que no era, tal vez no era el momento de estar, pero como me gustaba tanto, ya dije, como me gustaba tanto, la neta es que eso que dices que sabíamos lo ignoré, porque lo sabía y tú también lo sabes. ¿Por qué hacemos esto? Mira, si lo haces desde la elección y decir es mi responsabilidad y no me importa lo que la otra persona me pueda dar, pues está padre, estás hablando desde tu autoconocimiento. Y si tú así lo eliges, pues dale. Pero si lo haces desde una esperanza que esperas que algo suceda y insistes, y al final la otra persona pues simplemente no te puede dar lo que tú estás buscando, y luego empiezas a cobrar facturas. Es que yo siempre he estado ahí, es que ¿por qué me lo dices ahora? Es que ¿por qué no me lo pudiste decir antes? Pero realmente sí te lo dijo, o sea, te lo dijo de muchas formas, pero no quisiste escucharlo. Entonces ahí también ya habla de una falta de respeto hacia tu persona, de una falta de responsabilidad, de una falta de compromiso, de mucho miedo a la soledad, y al decir, bueno, me conformo con esto, mejor es esto que nada. En este caso yo conocí a la persona y yo sabía que venía de un lugar en el que no estaba preparado para comenzar otra historia. Y aún así, pues como lo dices, bajo mi responsabilidad, yo decidí que en ese momento, pues la neta es que no veía y no decía, y bajo mi responsabilidad, no, claro. La neta, amigos, me dejé llevar, me valió. Y pues pasó lo inevitable y la situación de, pues que sabemos a dónde iba, ¿no? Pero cuando no conoces a la persona y solo está esta parte del ligue, en la que, no sé, aplicaciones que ahorita están de moda, o que apenas entraste a la escuela y ya te gustó y no sabes nada de su vida anterior, no es tu amigo, por así decir. ¿Cómo puedes identificar que la otra persona no está disponible? ¿Se dice disponible emocionalmente? Sí, a ciencia cierta, pues no hay una receta ni hay algo que te pueda decir de manera concreta, pero sí creo que siempre todo el tiempo estamos dando señales, tanto uno como el otro. Entonces el que da como el que recibe, y aquí lo importante es el autoconocimiento y es preguntarte: yo qué quiero, estoy obteniendo lo que a mí me gusta, me siento cómoda, y con lo que yo doy también cómo me estoy sintiendo. Entonces conócete, pregúntate, interrógate a ti misma, o sea, para que empieces a tener conocimiento sobre tus gustos, sobre tus preferencias, sobre tus deseos, sobre tus límites, sobre todo. Conoce tus límites. Oye, ahorita que dices, conoce lo que quieres y todo, yo recuerdo en ese momento, o sea, yo lo que quería, dice Morat,
me estoy muriendo por un beso que va a ser el beso que sustituye el otro, pero me estoy muriendo, yo quería ese beso y permití ese beso, dejé entrar ese beso y pues ahí es donde la historia se tornó un poco diferente, digamos que, pues sí, cometí, no sé si se llaman errores porque yo creo que de todo aprendes, pero accedí. ¿Cómo podemos hacer para poner límites? Yo que tuve que haber hecho en ese momento, o bueno, sé que tuve que haber hecho ya después de lo que dijiste, pero ¿de dónde sacamos ese valor o cuál sería como una herramienta que pudieras dar? Por si alguien que está viendo este video está en ese momento y sabe que ahí no es. Yo creo que no son errores, son experiencias y también es preguntarte, a ver, ¿qué estoy aprendiendo de todo esto? ¿Qué me deja esta experiencia? ¿Qué necesito aprender para hacer algo diferente? Eso de ser los segundos platos no está tan padre. Y tristemente vivimos en una sociedad, desconozco si solo sea como parte de la misma cultura de Latinoamérica, en la que pues nos ponemos de tapetito y nos gusta ser el sustituto de otro porque sentimos que se nos va a ir el tren, porque las abuelas nos habían dicho que si no te casas antes de los 30, pues ya bailaste Berta, ¿no? No sé si han escuchado hablar de las proyecciones. La pareja es un espejo donde tú te puedes ver y ahí ves tus carencias, ves tus vacíos o ves tu complejidad o tu plenitud, dependiendo. ¿Qué tienes de mí que me caes tan bien o qué tienes de mí que me caes tan mal? Y a veces en una relación de pareja, por ejemplo, decimos, ay, es que este chavo me gusta porque es bien alivianado, podemos hablar de los mismos temas, le gustan las mismas lecturas. Hacemos una conexión mágica por eso. Ajá, y todo es mágico y hacemos un match perfecto, ¿no? Y eso nada más es cuando estamos en el enamoramiento. Después, como dice San Arjona, lo que ayer te gustó de mí, hoy te provoca llanto. ¿Por qué? Porque ya es como empezamos con los reclamos y el otro. Pero si así me conociste y cuando allá y entonces sí te gustaba y lo disfrutabas y te reías. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo fue como la forma también de ponerme la bendita y para hacer el clic, a lo mejor fui tolerante, pero no significaba que realmente era lo que me gustara. Ahora vamos a entrar a una parte de la canción que es de mis favoritas porque dice, no pretendas reparar tu corazón con pedazos que te entregan los demás. Y sí solemos hacer eso, incluso ni siquiera estando en una relación, o sea, buscamos como que al recuerdo del ex de acá, esto me llena acá, el del otro ex me llena acá, y estamos como que buscándonos sentir completos, por así decir, cuando creo que pues desde siempre somos completos, ¿no? Claro. Y yo pienso que esto también tiene que ver con algo que suena re bonito, que nos hablan mucho, que últimamente está incluso de moda, que es la inteligencia emocional. Pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? O sea, ¿cómo distinguimos que tenemos esa inteligencia emocional? Es la capacidad para poder gestionar mis emociones de manera adecuada. Cuando no sé gestionar mis emociones, por ejemplo, llega mi pareja y me dice, o me manda un mensaje y me dice, ¿sabes qué? Ya sé que quedé de pasar por ti a las 2, pero vinieron mis primos de no sé dónde y voy a salir con ellos, entonces te veo mañana. Y entonces ya empiezan ahí nuestros miedos de, ¿y si se fue con alguien más? ¿Y si me está diciendo mentiras? Y sentimos el miedo al abandono y sentimos mucha tristeza y empezamos a sentir como muchas y a pensar. Hacer nuestras novelas. Hacer una novela y de terror, porque solemos hacer nuestras películas de terror, entonces ya le hablamos al otro y le decimos que es de lo peor, que se largue, que no vuelva, que es un esto y lo otro. Esa es una manera de no saber gestionar mi emoción y eso es no tener inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ahí lo que pasa conmigo pues es mi inseguridad y es mi miedo al abandono y es mi herida con la que tal vez si yo voy a terapia y la trabajo y empiezo a sanar esta parte, cuando vuelva a tener una situación similar o la misma, voy a decir, está bien, nos vemos mañana, disfruta, diviértete y ya. Yo busco que ese espacio sea agradable para mí y busco hacer una actividad para mí donde no me sienta cómoda, en vez de estar stalkeándolo en el celular y viendo a ver qué publica, a ver si es cierto que se fue con los primos, pura novela, ¿no? Oye, Marichu, y en la canción también dice, porque yo no quiero estar ahí cuando tú llores y el recuerdo de alguien más riegue mis flores. A mí esto me da vibes como que o son límites o es inteligencia emocional, no sé. ¿Cómo podemos distinguir o es lo mismo poner un límite
y tener inteligencia emocional, o es bien diferente, porque yo conozco varias gente, ahora sí no los voy a balconear porque voy a portarme bien, pero conozco gente que dice, es que yo ya le dije que no, pero está súper encendido, enojado, y como que pues le dijo que no porque él siente que poner un límite pues ya es inteligentemente emocional. No, no es lo mismo. Les digo que poner un límite es qué, y la inteligencia emocional es cómo. No importa que si en algún momento yo les digo a mis pacientes y a todos ahora les digo, si ustedes necesitan poner límites, si se encuentran en una situación vulnerable, si se sienten en una situación donde están incómodos, en una relación donde ya saben que no da para más, pongan el límite como Dios les dé a entender, pero pónganlo. Y ya después, al ir poniendo límites, aunque sea de manera no tan saludable, van a ir aprendiendo a gestionar la parte de la inteligencia emocional o gestionar sus emociones. Y poniendo estos límites, Marichuy, también aprenderíamos como a saber en qué momento estamos listos para tener una relación. Sí, es cuestión de ir aprendiendo acerca de las experiencias que vamos viviendo. ¿Cómo se aprende? Pues preguntándonos. Todo el tiempo es estarnos cuestionando, porque eso te lleva al autoconocimiento. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sí me agradó? ¿Qué no me agradó? ¿Con qué yo me sentí lastimado? ¿Con qué yo me sentí herido? ¿En qué momento creo que yo también la regué con el otro y nada más le dije las cosas desde mi enojo y también lo herí? También es de valientes reconocer qué sí hago, qué sí dejo de hacer. También en la canción entramos una parte que nos habla de otra maravilla de la vida, ¿no? La responsabilidad afectiva. Te habla de una persona que por lo menos no se va y se avienta a lo tonto, y trata de ver como las dos partes, lo que él está sintiendo y lo que la otra persona está viviendo, y sabe que pues en el momento no es cuando dice, yo voy a esperar lo que haga falta porque quiero jugar muy bien mis cartas. Es válido, supongo, esperar, pero podemos hacer como esta promesa de volveré cuando estés lista, volveré cuando sea un amor a segunda vista, porque pues es cuando ya va a funcionar y todo. Tener esta esperancilla, ¿es parte de la responsabilidad afectiva o es hacernos ilusiones? Ambas. Y sí tiene mucho que ver con la responsabilidad de elegir que sea el momento adecuado para la otra persona. Pero a lo mejor cuando es el momento, cuando tú crees que es el momento adecuado porque tú ya ves que ya sanó y que ya trae una vibración diferente y que ya no está llorando por el otro, y puedes ir y decirle, ya volví porque me gustas y porque desde hace mucho quiero tener una relación contigo, es válido. Y también es responsabilidad tener la apertura, que no porque tú ya veas que el otro está listo, el otro te va a decir que sí, porque el otro puede tener prioridades diferentes o puede querer cosas diferentes y a lo mejor no te ve como una pareja, y también eso es parte de tu responsabilidad. Y cómo nosotros podemos, si somos la otra parte, como en esta canción que el chico dice, te voy a esperar cuando haga falta y toda la cosa. De hecho, conozco fans de Morad, que esta canción es como su match. De hecho, un saludo si están por aquí, dejen los comentarios, porque sí les pasó y sí lo vivieron y han contado sus story times y sus vidas y cómo sucedió que pues acaban de tener una relación, y cuando suena esta canción en concierto es como que el wow, boom, genial, porque es nuestra historia y qué chido cuando pasa, pero cuando no pasa, ¿cómo, si somos la otra parte, o sea, la que está esperando, qué herramientas nos puedes ayudar a tener nosotros para aguantar ese madrazo? Ahí tiene que ver con la aceptación, de la mano en la responsabilidad de decir, de no victimizarnos, tener esta apertura, inteligencia para no, es que yo estuve aquí tantos años y me paga con esta moneda. La libertad con la responsabilidad siempre tienen que ir juntas. Si no, vamos a llegar a la victimización. Y pues no dejarnos llevar, ¿no, Marichuy? Como por este tipo de comentarios que de repente solemos oír, incluso en canciones, saludos Río Roma, eres la persona correcta en el momento equivocado. Sin balconear. Yo creo que, o sea, no hay personas equivocadas, ni momentos equivocados, ni lugares incorrectos, siempre todo lo que sucede creo que es para aprender algo. A veces suena como muy fácil o ya suena como muy romantizado esto de todo sucede para algo, pero realmente es así. O sea, necesitas voltearte a ver y decir, ¿con qué de todo esto me puedo quedar? ¿Qué aprendizaje me puede dejar? Porque si no puedes obtener un aprendizaje, que de hecho eso es parte de los cierres, al final de los cierres saludables y de cerrar estos procesos de duelo, y cuando empiezas a reconocer y agradecer, te
te das cuenta que vas sanando y que no hubo nada incorrecto, o sea, lo que pasó, lo que hiciste fue para lo que te alcanzó desde la experiencia que tenías, desde el conocimiento que tenías, desde las herramientas que tenías. No podías dar más porque no lo tenías, así de simple. Entonces no hay momentos equivocados, no hay personas erróneas, te pasan para que aprendas. Mi parte favorita de la canción, sí debo de decir, ahora sí, literal, mi favorita, porque nos habla ya, creo yo, de una sanación de ambas partes, en la que dice, y volverás a sentir mariposas, a que una persona te ponga nerviosa otra vez, pero ya hablamos, pues ya pasamos ahora sí que todo lo que dijiste, ¿no? Ya nos conocimos, ya nos quisimos, y ahora sí podemos empezar a soñar y a creer y a querer involucrarnos en una nueva relación. Sí, hay muchos amores de su vida, o sea, no se limiten, por favor. Además, imagínense, no importa los años que tengamos, la juventud se lleva en el corazón y podemos tener muchos amores de nuestra vida y también tener la claridad que el amor más grande de mi vida voy a ser siempre yo misma. Y con esta certeza puedo ya empezar a relacionarme de manera saludable con los demás y asegurarnos que esas mariposas en realidad no sean un vacío. Y esas mariposas también están bien padres cuando las sientes con proyectos que te llenan el cora y que pues estás yendo a construir tus sueños y que sabes que vas creciendo, aunque sea despacito. Por ahí dicen los Caligaris que corran todos los demás. Nosotros vamos caminando y así lo hemos hecho nosotros aquí en Código 8. Estamos de festejo, estamos por cumplir 15 años. Sin ustedes nosotros no sería lo que es ahora Código 8, ni los que nos están viendo, ni ustedes como invitados. Por eso, Marichuy, te queremos entregar este presente por estar con nosotros. Ojalá te sirva, te guste. Gracias. Muy bien, perfecto. Porque acuérdense que aquí lo que nosotros buscamos es #soñar para crear, porque sin un sueño pues no puedes crear nada. Así es. Incluso aplica para el amor. Para todo aplica, pues muchas gracias. Para mí también son parte de mi crecimiento, de mi evolución como profesionista, como ser humano. ¿Dónde te podemos localizar así? Mándenme un WhatsApp y ahí podemos agendar una cita. Es 33 34 68 92 86. Marichuy, también de repente los libros nos ayudan un montón. ¿Qué libro nos ayudaría pues para salir de este bucle? También está un libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional, que nos puede ayudar también a ir reconociendo nuestras emociones para poder gestionarlas de una manera saludable. Gracias, Marichuy, por haber estado aquí con nosotros, por haber platicado de esta canción que ya lo dije, amo, Segundos Platos de Morat. Si tienes alguna canción de la que quieras que hablamos, que te traiga algún recuerdo, déjalo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, por supuesto, compartir para poder llegar a más personas y que estas personas también sanen y sean más inteligentes emocionalmente. Así vamos a evitar ser el clavo que saca otro clavo. Sí, compartiendo ayudamos a crecer también. Aquí abajito les dejamos el link del podcast por si quieren saber más de esta canción y de este tema. Aquí denle clic, vayan, escúchenlo y síganos a nosotros en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Código 8 Radio. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo. Soy Denise Guiarte. Se cuidan, se bañan. Bye.